nos acompañen. Bueno, entonces, vamos a mirar el chat. Están chistosos el día de hoy. Vamos entonces a empezar. La sesión de hoy también va a ser sobre un tema un poco breve, o sea, va a ser un poco breve, no va a ser tan extensa, porque el tema pues no lo amerita. Entonces, espérenme que aquí se escuadró esta vaina. Otro compañero que nos está acompañando. Listo. Entonces, buenas noches, profe. Buenos días, Julián. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Me alegra tenerlos una vez más en una sesión. Vamos entonces a empezar con la sesión de hoy. Como siempre, recordar. Profesora, Dime, Julián. en el link anterior hay un niño llamado, o yo no sé si es un niño, hay un niño llamado Felipe Cifuentes. ¿En cuál link anterior? No comprendo. En el de la página, en la página de quinto. Sí. No. Y- ¿Cómo así? Aquí le diste en la página de quinto, aquí estamos nosotros. sí, Sí. ¿Y dónde dices que hay un niño Felipe Cifuentes? en esa página yo me metí a esa página y había solo él y yo. Ve, pero si aquí estamos, mírame. Entonces, ya no sé. Mira a ver qué pasa si yo me uno a esa. Ahí está, aquí estamos, mira. No, profe. ¿Qué? Bueno, de todas formas vamos a empezar así con los que habemos. Entonces, vamos a recordar. Profe, ¿qué vamos a trabajar? Voy a empezar con eso. Durante el periodo hay unos ejes temáticos, los cuales hemos venido desarrollando poco a poco. A propósito de los elementos y las funciones de la comunicación, ¿qué es eso de la comunicación? ¿Cuáles son, digamos, esos instrumentos que utilizamos para la comunicación masiva? Vimos, digamos, algunos videos que nos hacían un recorrido de forma histórica sobre aquellos elementos que nos han dado lugar a la comunicación, la evolución de esos instrumentos. Nos ubicamos en un video que nos contaba de cómo, digamos, hemos llegado al celular, a un elemento compacto, pequeño, que ha reemplazado la mayoría de avances tecnológicos y los ha convertido en uno solo. Tanto la televisión como el teléfono, como las cámaras, como digamos, la comunicación vía chat, todo lo condensa un solo aparato. Entonces, en ese sentido, hay, digamos, unos elementos dados dentro del marco de la comunicación que son, digamos, los diferentes tipos de textos. Los diferentes tipos de textos. Denme un segundo, le bajo, porque es que aún tenemos padres de familia que no entienden que a esta hora son ustedes mi prioridad, no ellos. Y siguen escribiendo. Bueno, entonces, dentro del marco de la comunicación hay un elemento que nunca se ha podido, o sea, que a pesar de todos los avances tecnológicos, pues no ha sido desplazado, no se ha ido del marco de la comunicación, sigue siendo un elemento fundamental en el marco de la comunicación, y es precisamente el lugar del lenguaje, de la lengua escrita, el lugar de la grafía, el lugar del texto como tal. En ese sentido, pues vamos a hacer rápidamente un recorderis y un recorrido a aquellos textos que hemos venido, digamos, abordando en los en los diferentes ejercicios que se han venido desarrollando dentro de lengua castellana. Y además, pues para que ustedes tengan más claridad sobre qué piso es que están, por qué piso es que están caminando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de textos. Porque no el hecho de que se escriba es que se escriba de una sola forma. Tenemos diferentes formas y diferentes maneras, ¿sí? De expresar aquello que pensamos, aquello que nosotros deseamos
que el otro sepa. Ya nosotros veíamos en los elementos de la comunicación que es fundamental que tengamos en cuenta que siempre va a haber un mensaje para emitir y que este va desde el receptor desde el emisor hasta el receptor, es decir, de aquel que produce el mensaje hasta aquel que lo interpreta. Entonces, en ese sentido, vamos entonces a hacer acá una presentación. Espérenme un segundito porque creo que la... Vamos aquí a dejar de compartir y vengo yo acá y le doy... ¿Me pueden indicar si están viendo la presentación? Por favor. Sí, señora. Listo, tipos de texto, ¿sí? Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, vamos entonces a hablar, digamos, a grandes rasgos sobre los tipos de textos. ¿Para qué? Para darnos cuenta, ¿sí? Porque lo que ustedes han hecho, la mayoría de actividades a las cuales ustedes se han enfrentado durante todo el año académico en lengua castellana, ha sido, digamos, a la suerte de abordar diferentes tipos de textos. Hemos hecho énfasis más en unos que en otros, pero la idea es que ahorita tengamos claro ¿cuáles han sido esos tipos de textos por los cuales hemos ido, digamos, encaminando nuestras lecturas, encaminando nuestras actividades, encaminando nuestros ejercicios de aprendizaje? Entonces, ¿qué es eso? Primero, la pregunta fundamental sería, ¿qué es un texto? ¿Sí? Si bien yo les hablo de que el texto ha sido fundamental para el tema de la comunicación, si yo les digo que, digamos, el texto como tal no ha podido ser completamente desplazado por los procesos de tecnologización. De hecho, han tratado, al contrario, de promover formas diversas de crear el texto. Siempre hay aplicaciones para el texto, siempre hay aplicaciones que nos permiten la comunicación a partir del texto. Entonces, ¿qué es eso del texto? Entonces, pues yo les traigo una definición un poco amplia, ¿sí? Que nos indica que un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurados, ¿sí? Nosotros tenemos las ideas en la cabeza e internamente vamos estructurándolas y vamos exponiéndolas o plasmándolas a partir del texto. Producido por un emisor que actúa motivado por una intención comunicativa en un determinado contexto, es decir, producido por un sujeto que desea emitir un mensaje, que es un conjunto de ideas que se van hilando, que ustedes van exponiendo y que la hacen con una intención. O sea, finalmente la intención de ese digamos, conjunto de ideas es que ustedes finalmente logren dar un mensaje, llevar el mensaje al receptor. Es necesario en un texto una serie de relaciones semánticas y gramaticales. Es decir, las palabras que ustedes escriben tienen un sentido. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo, como dice, una pelota negra que una negra en pelota. No es lo mismo decir eso, ¿sí? No, hay que tener un orden en las palabras. Hay que, digamos, generar un sentido en el mensaje. Por eso es necesario relaciones semánticas y relaciones gramaticales para que se pueda interpretar como una unidad, como un solo mensaje, como una sola idea a leer. Sus dos principales propiedades son la coherencia y la cohesión. Por eso cuando estamos, digamos, de alguna forma haciendo un ejercicio de escritura, cuando yo les pido a ustedes, vamos a escribir un poema, vamos a escribir un mensaje, vamos a escribir una carta, vamos a escribir un cuento, vamos a hacer una noticia, ustedes siempre lo primero que hacen en su cabeza, en su racionalidad, es ordenar las ideas que van a plasmar dentro del papel.
¿sí? Van a buscar que esas ideas tengan coherencia y además tengan cohesión, o sea, que se relacionen las unas con las otras, porque no es lo mismo empezar hablando de tomates y terminar hablando de carros rojos, ¿cierto? Donde yo les cuento la historia de Juanita, la niña que se cayó entre un pozo, y les termino hablando es de Juanito, el que se cayó de un árbol. ¿Sí? No tiene sentido, porque ustedes esperaban saber era cómo Juanita salía del pozo. Entonces, en ese sentido, vamos a volver por acá, perdón. En ese sentido, pues es que las ideas tienen que llevar un hilo de coherencia y un hilo de cohesión. De esta manera, pues yo quisiera, como les decía, a grandes rasgos, llevarlos por los tipos de textos a los cuales nos hemos venido enfrentando. Y para que ustedes tengan un poco más, digamos, presente esta cuestión. Y es que existen diferentes tipos de texto y ustedes los han abordado. Ustedes, desde chiquitos, cuando los ingresaron al colegio, han dado pasos sobre cada uno de estos tipos de textos. Y en diferentes ocasiones les han pedido que hagan, digamos, la distinción de qué tipo de texto están abordando. Pero en ocasiones, pues, se nos olvida. Entonces, los tipos de textos pueden ser, entonces, por un lado, vamos aquí a coger mi plumita, perdón, no, vamos a coger acá mi marcador. Ay. Bueno, por un lado, pues pueden ser textos descriptivos, esto está amarillo. Vamos aquí, rojito. Por un lado, pues tenemos los textos descriptivos, los textos narrativos, los textos instructivos, los textos predictivos, los argumentativos, los científicos y técnicos, ¿sí? Y por otro, los literarios. Vamos a ir poco a poco a ver en qué consiste, por ejemplo, el texto descriptivo. Entonces, el texto descriptivo, que de hecho ha sido uno de los textos que más se han utilizado a lo largo de los textos que hemos abordado este año, tiene la intención de mostrar cómo es un objeto, o cómo es una persona, o cómo es un animal, o cómo es un ambiente, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos este texto descriptivo sobre este perrito. Entonces, texto descriptivo del perrito. Uy, ¿ven por qué hay alguien tratando de entrar? Listo, llegó Nicolás. Ok, vamos a ver. ¿Ven? Porque el perrito quedó rayado, feo. Borremos. Listo. Entonces, por ejemplo, este texto descriptivo sobre Body, o sea, el perrito. Ay, miren, otro compañero. Sobre Body, dice, es un perro grande de color negro azabache. Su pelaje es abundante. Su pelaje es abundante. Tiene las patas largas y robustas. Sus orejas son largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar tiene una placa en la que podrás leer su nombre, Body. ¿Se dan cuenta lo que hace ese texto? Es decirnos cómo es Body físicamente, cómo lo vemos. Entonces, nos dice que es grande, que es de color negro azabache, nos dice que tiene un pelaje abundante, que tiene las patas largas, que son fuertes o robustas, que son las orejas largas. En alguna parte de la descripción no es cierta, ¿les parece que no es acertada la descripción del perro Body? ¿O qué más, aparte de lo que dice este pedacito de texto, aparte de lo que nos dice este fragmentico del texto, qué otra cosa se podría decir de Body? ¿Qué otra cosa ven ustedes en Body que podría funcionar para hacerle una descripción? Ya nos dicen que el perro es grande, ya nos dicen que el perro es negro,
Ya nos dicen que tiene un pelaje abundante. También nos dicen que tiene las patas largas. También nos dicen que tiene las orejas largas. También nos dicen que tiene el hocico como afilado, que tiene una mancha en la frente. ¿Qué no nos están diciendo? ¿Qué más podríamos decir de la imagen de Body? A ver, ¿quién me ayuda? Otro detallito que no estén diciendo ahí de Body. La cola, profe. La cola, por ejemplo, no nos están hablando de la cola. ¿Y qué podríamos decir de la cola? Es muy peluda. Muy peluda. Su cola es muy peluda. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro detalle? ¿Qué otro detalle encuentran por ahí? ¿No? Bueno, yo por ejemplo también diría que tiene la nariz pequeñita y los ojos también. No nos habla ni de la nariz, ni de los ojos, ni de la cola. Entonces, eso podría ser agregado dentro de lo que nosotros entendemos como texto descriptivo, ¿sí? Puede ser agregado en el sentido en el que lo que hace el texto precisamente es hacer una descripción de aquellos elementos que constituyen un animal, que constituyen un ambiente, que constituyen una persona, que constituyen un objeto. Entonces, hasta ahí clarito, ¿cierto? ¿O hay alguna pregunta? Profe, es que hasta ahora yo me acabo de unir con un compañero que somos vecinos. Sí. Hola. Sí, pues no pasa nada. Pues tú sabes que entras y te empalmas con lo que voy diciendo. Estamos hablando de los tipos de textos. Hasta ahora Bueno, empecé profe. con el texto descriptivo. ¿Listo? Tú sabes que entras y te empalmas. Bueno. ¿Ok? Bueno. Entonces, continuamos. Ya nos quedó claro cómo funciona el texto descriptivo, ¿no? Lo que hace es hacer una descripción de una persona, de un objeto, un animal o un ambiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la descripción aquí de, a ver, ¿quién se está dejando ver? Por ejemplo, la descripción de Nicolás. Entonces digo, Nicolás tiene la camisa roja con líneas blancas, tiene puesto el audífono compartiéndolo con el compañero. Entonces, aparte de eso, estoy describiendo a Nicolás, estoy describiendo su ropa, estoy describiendo el ambiente que lo rodea. En este momento está junto con el compañero. Y su mamá. Escuchar, por ahí debe estar la mamá. Bueno, detrás no se ve mucho qué hay. Hay una silla detrás de él. Entonces, descripción del ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, Juan Pablo. Yo veo que Juan Pablo tiene gafas, que Juan Pablo está, digamos, sentado. Detrás de él hay una pared de ladrillo anaranjado, no, como rojo. ¿Sí? Hay algo, no sé si es una cama o es un sofá que se ve de color azul. Entonces voy haciendo una descripción. Eso es. Y si lo voy a plasmar en un texto, pues lo hago en un texto descriptivo, lo voy plasmando de forma escrita, como lo podemos ver a continuación, como lo vemos aquí. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Pues yo no sé, Daniela Ramírez Ávila tiene la cámara. ¿Quién está en el usuario de Daniela? Es que no recuerdo cómo se llama esta. ¿Alguien me puede indicar cómo se llama la niña que está en el usuario de Daniela Ramírez Ávila? Pues ella misma, Es profe. Daniela, profe. Ella misma. Daniela, realmente la clase está siendo grabada. Entonces, pues no me parece apropiado que salga el bebé exactamente. Entonces, si bien yo sé que tienes de pronto que cuidar a tu hermanito, pues porfa, que no aparezca en cámara porque pues es un bebé. Listo, gracias. Entonces, vamos a continuar. Gracias, Daniel. Entonces,
Vamos con otro tipo de textos, que es otro tipo de textos al cual ya nosotros nos hemos venido enfrentando, que hemos venido trabajando, y de hecho ustedes son expertos porque el primer ejercicio que hicimos nosotros en la clase de español fue un texto de este tipo, que fue el cuento sobre los tiburones. Entonces, ¿qué tiene de especial digamos, de característico el texto narrativo? Pues este tiene la intención del emisor, tiene la intención del emisor de contar una historia. O sea, o tiene como intención que el emisor cuente una historia, ¿sí? Ustedes han tenido muchas veces la intención de contar una historia. Yo me acuerdo del primer ejercicio que hicimos con el texto, ¿qué? Con el texto del tiburón. Ustedes me contaron una historia sobre si los tiburones fueran hombres o si los hombres fueran tiburones, ¿se acuerdan? Entonces, Julián está que se duerme, está cabeceando. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejemplo de un texto narrativo. Y entonces dice, ahí es donde yo les digo, ¿se acuerdan de al principio les dije que una característica del texto es que este tenga coherencia y cohesión? Que no es lo mismo que yo empiece a contarle la historia de Juanita dentro del pozo y luego les hable de cómo bajo tomates o sea, o cómo bajo los tomates del árbol, digámoslo así. No tiene sentido. Entonces, en ese orden de ideas, pues un texto narrativo necesita especialmente coherencia y cohesión para que ustedes entiendan la historia, porque precisamente narra una historia. En el ejemplo tenemos, había una vez una mota de polvo tan sola, que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre. Y fue feliz allí, donde se reunió con cientos de compañeras. Entonces, están diciendo que ese cuento está muy chistoso aquí cuando lo escucharon. Entonces, ¿qué tiene de especial digamos, esta corta historia? Pues nos está contando la historia de un personaje que en este caso es una mota de polvo. ¿Sí se imaginan? ¿Ustedes han tenido que alzar motas de polvo? ¿Se imaginan una mota de polvo solita, donde no hay más motas de polvo, está sola en el mundo y le toca irse a buscar donde haya más? No me lo imaginaría, profe. Sí. Entonces, vamos a ver otro tipo de texto. Los textos instructivos. Al principio del periodo, nosotros vimos, nos preguntamos, ¿cuál era la intención digamos, expositiva de una receta? Nosotros nos preguntamos, o bueno, yo les pregunto, ¿cuál creen que es digamos, la intención comunicativa de una receta? ¿Qué es lo que hace una receta? ¿Qué es lo que hace una receta? Julián, ¿qué es lo que hace una receta? Prende el micrófono, Juli. Porque estás hablando y no te escucho. Profe, la receta ayuda a quien sigue las instrucciones. Ok. Pues a que almorcemos. Ok. O sea, una receta es para seguir instrucciones para hacer qué. En este caso tenemos el ejemplo. Entonces, un instructivo puede ser una receta, puede ser como algo para hacer. Puede ser para que armen una mesa, puede ser para que para armar un rompecabezas, puede ser para que hagan por ejemplo, el instructivo también puede ser incluso para hacer un texto instructivo. ¿Se lo imaginan? ¿Cómo hacer un texto instructivo? Siga las instrucciones.
¿Difícil? Entonces, No. en este caso, como ejemplo, No, profe, no. en este caso, por ejemplo, tenemos como un instructivo sobre cómo hacer una ¿qué? Una Tarta de manzana. Una tarta de tarta manzana. de manzana, una tarta de manzana. Y entonces, bueno, pues no nos deja muy claro, porque este es un instructivo hecho por una cocinera que es celosa y no quiere que sepamos cómo se hace. Pero nos pone, digamos, las instrucciones que primero serían los ingredientes y luego cómo preparar. ¿Sí? Listo. Profe, ¿qué pasó? Que dejamos de ver la pantalla. ¿Ahora sí? ¿La estamos viendo? Sí, señora. Sí, no sé por qué se dejó de ver. Entonces, vamos otra vez, vamos al siguiente. Textos predictivos. Entonces, tiene la intención de anticipar algo. En este caso, por ejemplo, tenemos el reporte del clima. Cuando anticipamos que en un lugar determinado va a llover o va a hacer calor o va a estar nublado o va a estar despejado, ¿sí? Generalmente en todas las mañanas nos dicen el reporte del clima. ¿Sí se acuerdan? En las noticias nos sale el reporte del clima y nos dice, en Boyacá, Tunja va a estar relativamente despejado. Y luego llegan las 5 de la tarde y cae un aguacero horrible. ¿Sí? O va a estar parcialmente nublado o parcialmente lluvioso o cosas así. Eso es lo que hace un texto predictivo. Anticiparse Listo, profe. a algún tipo de situación. Vamos con los textos argumentativos. El texto argumentativo tiene la característica de buscar convencer al receptor de algo, o sea, o de mi opinión sobre algo. Entonces, yo opino, por ejemplo, en el caso de una crítica de cine, yo me paro a criticar una película y entonces yo digo, es cierto que se trata de su primera película, ¿sí? Pero eso no significa que en algunas escenas carezcan de originalidad y que la primera hora sea aburrida para los espectadores. Además, la interpretación de los actores deja mucho que desear. Eso sí, de la música, no, eso sí, la música no está mal. O sea, está diciendo que la película estaba pésima y quiere convencer a los demás de que esa película estuvo pésima. ¿Sí? Entonces, coge y escribe su argumento, para convencer a los lectores de que la película estuvo pésima. Entonces, vamos con siguiente. El texto científico y técnico. Entonces, en el caso de los textos de carácter científico y técnico, tenemos que este tiene como cualidades la objetividad, disminuyendo la importancia del sujeto, o sea, poca opinión de parte del sujeto, tiene que tratar de ser información que sea verificable, que sea medible, que sea, digamos, certificada con una gran claridad. Por eso es que, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a este tipo de textos ahorita. En la época de la pandemia, pues lo que están buscando los noticieros es el discurso de los científicos, de aquellos que puedan ser, digamos, ser fiables y dar información confiable para divulgarle a la comunidad, para decirle, miren, estos son tiempos difíciles, pero vamos a encontrar una vacuna, o según estadísticas hay que esperar tanto tiempo, o bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace un texto científico, darnos una certeza que no es opinión, ¿sí? No es opinión de nadie, sino que es información que nos permite una seguridad en términos médicos, en términos, digamos, físicos, en términos de la, digamos, de la seguridad social. Eso es lo que hace un
un texto científico. Voy a mirar el chat, espero que no estén jugando a preguntarse cosas que no tienen que ver con la clase. Yo estoy poniendo atención a la clase, profe. Gracias. Sí, pero últimamente como que se distrae, o sea, yo hablo y es una conversación en el chat, peor que si estuviéramos en el salón de clases. O sea, no hablan porque el micrófono está en silencio, pero sí en el chat estamos jugando. Bien, entonces, vamos a continuar. Ok. Entonces, vamos Yo a también continuar. lo pregunto. Finalmente, vamos a observar los textos literarios. Este en especial, vamos a ahondar un poquito más la siguiente sesión, porque los textos literarios van a ser como una parte coyuntural o fundamental o muy importante, mejor dicho, del trabajo que hemos venido construyendo a partir de los textos. Y es que ustedes van a enfrentarse a unos textos que se llaman textos de carácter lírico. Vamos a ver un poco de qué se trata, pero vamos a ahondar otro poquito en la siguiente sesión. Hola, Alejo, ¿cómo vas? Te vas empalmando con lo que voy diciendo, ¿listo? Estamos viendo sobre los tipos de textos y vamos a hablar un poco sobre los textos literarios. ¿Listo? Profe, creo que voy a quitarme por el grupo porque está mala la conexión un poco en mi cel. Sí, pues ten paciencia. Nos toca tener paciencia. Bueno, Sí, señor. apaga el micrófono, ¿vale? Chao, profe, ahorita nos... En ese sentido, el texto literario constituye un acto de comunicación. Acuérdense siempre, todos los tipos de texto se tratan y constituyen un acto comunicativo, siempre. Forman un mensaje, ¿sí? Están formados por un mensaje que alguien, o sea, el emisor, quiso exponer. En ese sentido, entonces, constituye un acto comunicativo que tiene como fin su perduración y conservación, ya que va dirigido no a un destinatario, ¿sí? El texto literario no va dirigido solo a una persona. Y puede ser inspirado por una persona. Alguien que escribe un poema puede ser inspirado por una musa, ¿sí? Por la niña, que ustedes escriben un poema inspirados por la niña que les gusta o el niño que les gusta, ¿cierto? Entonces, sino a todo el mundo. Entonces, no va solamente dirigido a una persona, sino puede ser leído y dirigido a muchas personas. Por lo que se establece una comunicación. Los géneros fundamentales del género literario, el tipo de texto de carácter literario, son el género lírico, el género épica y la dramática. Pero existen subgéneros, ¿sí?, que son propios de cada época, como son en el caso de la prosa, del verso, del poema. Entonces, en este caso, pues les traía un ejemplo de prosa y un ejemplo de verso, que son propios, digamos, de los subgéneros del tipo de texto literario. Entonces, en el caso del verso tenemos: muy ricas las bodas fueron, y quien las vio las recuerda. Sonadas las tornabodas que hizo Alvar en su aldea. Hubo gaitas, tambores, flautas, bandurita y viruela. Fueron a la valenciana y danza a la aragonesa. Ese sería el ejemplo de verso. Me disculpan, es que está un poco borrosa mi pantalla, no sé por qué. Bueno, en el caso de la prosa, nos dice: famosas fueron las bodas que se hicieron en el pueblo de la novia y las tornabodas que celebró que celebró en su aldea Alba González. Hubo vihuelas, rebeldes, flautas y tambores.
danza, aragocena y fuego al uso valenciano. De la comarca que riega el Duero, desde Urabón, donde nace, hasta que se aleja por tierras de Burgos. Se habla de las bodas de Alba González y se recuerdan las fiestas. Ese sería un ejemplo de prosa, así, de manera concreta. Entonces, ok, no pasa nada. Entonces, a manera general, eso era lo que quería que tuviéramos en cuenta sobre los tipos de textos. Entonces, rápidamente vamos para el que acabo de llegar, a recordar que los tipos de textos son de carácter descriptivo, narrativos, instructivos, predictivos, argumentativos, científicos y técnicos, y los literarios. Que los descriptivos nos permiten hacer descripción de animales, cosas, ambientes, entre otros. Que los narrativos son aquellos que se utilizan para contar una historia. Que los instructivos son aquellos que nos permiten hacer, construir o formular cosas paso a paso. Los predictivos nos permiten, digamos, anticipar una situación o cosa. Que los argumentativos funcionan para, de cierta forma, convencer al otro de las razones que nos llevan a determinadas conclusiones sobre un tema o una cosa. Los científicos y técnicos tienen como objetivo, llevarnos a información fiable sobre un tema delicado que requiera la sociedad en general. Y los literarios son aquellos que funcionan para expresar, en algún momento ustedes lo decían, amor, emociones, ¿sí? Situaciones que no necesariamente están dirigidos a una sola persona, sino a varias personas en general, que se identifiquen con el acontecimiento del texto. Eso sería por un lado. Entonces, en ese sentido, permítame un segundito. Vamos a pasar. Entonces, porque ahora no sé cómo. Ya. Entonces vamos acá. Permítame un momento. Listo. En ese sentido, lo que hoy nos interesa saber, además de estos tipos de textos por los cuales hemos venido, abordando nosotros dentro de la materia, son los tipos de textos informativos. Nosotros hemos trabajado la noticia como un tipo de texto informativo, pero es importante tener claro que hay otros tipos de textos que dan información y que su objetivo es hacer divulgación de conocimiento. Para ello, y para empezar con ello, vamos a observar el siguiente video. Entonces, recuerden que para que podamos escuchar el video, debemos mantener los micrófonos apagados. No, un video no, profe. ¡Ay, no sea aburrido! El texto informativo. Los textos informativos son aquellos que tienen por objetivo transmitir una noticia o conocimiento general acerca de algo. Dentro de los textos informativos podemos encontrar tipos de textos muy diferentes entre sí, tales como la noticia, la entrevista, la crónica, el reportaje, el mensaje publicitario
el artículo de opinión, el anuncio clasificado. Bueno, entonces yo pregunto, ¿cuáles son los tipos de textos que ahí nos están enunciando? Son poquitos. La noticia. Ajá. ¿Qué otro? Profe, la entrevista. La entrevista, muy bien. ¿Qué otro? La crónica. Ajá. Listo. Vamos a Y ver si también la anécdota. la anécdota, ¿ok? Bueno, yo les traigo, digamos, a manera o también general, una exposición sobre eso. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, entonces, la pregunta que nos, digamos, me aborda ahorita, espérenme. Y que me interesa que ustedes tengan claridad sobre eso, es sobre precisamente qué son eso de los textos informativos. Ya miramos que un texto es digamos, un ejercicio comunicativo de forma escrita que necesita de coherencia y cohesión para que de alguna forma logre su objetivo comunicativo. Pero vimos diferentes tipos de texto, pero en especial ahorita nos vamos a concentrar en eso de los textos informativos. ¿Qué es eso de los textos informativos? Entonces, un texto informativo, ¿sí? Son aquellos textos que comunican o transmiten información sobre un tema, ¿sí? Pero que de un tema de interés común para mucha gente. Acudimos a ellos cuando necesitamos construir conocimientos, es decir, relacionar una información que ya tenemos con otra. Por ejemplo, cuando se les deja una tarea y requieren ustedes comparar una información con otra, pues ustedes los utilizan o acuden a ellos para estudiar. Existen muchos tipos de textos informativos adicionales a los que ya vimos en el video, pues ustedes ubicaron las noticias, la entrevista, pero dentro de los textos informativos también se entiende el diccionario, las enciclopedias, los diarios, el periódico y la revista. Entonces, ¿qué pasa con los diccionarios? Pues son los libros en los cuales hay definiciones de palabras y hay distintos tipos de diccionario. Es decir, diccionarios de la lengua, ¿sí? Que ustedes tienen, el diccionario de español o inglés, por ejemplo, ¿sí? Que definen casi todas las palabras. Los diccionarios de sinónimos y antónimos, que definen los significados parecidos o opuestos. Los diccionarios idiomáticos, que por ejemplo, el diccionario de inglés es un diccionario idiomático, porque lo que hace es hacer traducciones a otro idioma. O sea, usted
buscan una palabra en inglés para saber qué significa en español o una palabra en español para saber qué significa en inglés o cómo se escribe en inglés. Los diccionarios disciplinares y temáticos, que son aquellos que digamos, exponen los significados en un único tema, ¿sí? Por ejemplo, el diccionario de biología sobre la célula, entonces solamente es sobre la célula. Los diccionarios digitales, que pues los encontramos en la internet o pues se pueden cargar en discos compactos. Por otro lado, encontramos las enciclopedias, que son aquellos textos gigantes que muchos de ustedes deben tener, al menos muchos de ustedes, porque son heredados por sus papitos, ¿no? Porque, de hecho, antes se usaba mucho la enciclopedia como libro, de diferentes tomos, largo, entre más grande la enciclopedia, más información se tenía, y es que son aquellos textos organizados alfabéticamente o temáticamente, que dan más información que los diccionarios para explicar, digamos, los distintos temas o las distintas temáticas. Hay diferentes tipos de enciclopedia. Tenemos las enciclopedias universales, pues que estas incluyen varias disciplinas. A veces, por ejemplo, cada tomo es un tomo de ciencias, un tomo de matemáticas, un tomo de lengua, de lenguaje, un tomo de física, un tomo de química. O las universales, las universales que incluyen varias disciplinas o las que están organizadas temáticamente sobre, por ejemplo, aunque esas temáticamente también están organizadas por áreas, están también las disciplinares que se pueden relacionar con una disciplina en particular, o sea, una enciclopedia únicamente de química o de física, por ejemplo. Están los diccionarios enciclopédicos que mezclan, digamos, aquellos ejercicios, aquello que muestra un diccionario tradicional, lo muestran también con información adicional, digamos, parecida a la de la enciclopedia universal. Y pues además también está la enciclopedia digital, que es la más famosa. Por ejemplo, ahora nosotros consultamos, bueno, la gente en general, lo primero que le aparece cuando busca algo en Google es la Wikipedia, que es una enciclopedia digital muy famosa, que es de acceso libre, y que pues lo que pretende es compilar información sobre todos los temas en general. Y las disciplinas y los contenidos y los significados, o sea, lo que hace una enciclopedia digital como Wikipedia es condensar todos los tipos todos los tipos de enciclopedia que existen. Por otro lado, tenemos los diarios, los periódicos y las revistas, que son textos informativos más conocidos por su mayor circulación, son los más útiles para buscar información actual. En este caso, pues, por ejemplo, los utilizamos especialmente para buscar información de interés sobre los deportes, sobre noticias como, por ejemplo, lo que pasa ahorita, que es lo del COVID-19, sobre el entretenimiento, los artistas o los actores que nos interesan a nosotros, ¿sí? A manera general. Los diarios son un tipo de, digamos, de documento, de texto que se publica todos los días con la información del día anterior, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en los diarios más populares, como el Extra aquí en Tunja o en Boyacá también, que es muy famoso, son diarios que, por eso se llaman diarios, porque son a diario, y lo que hacen es compilar las noticias de los días anteriores. Si hubo robos, nos enteramos por medio del diario. Si hubo repartición de mercados, también a veces los diarios cuentan esa información. Se organizan en distintas secciones, como la sección política, la sección económica, la sección de espectáculos, entre otros. Los periódicos y revistas pueden ser semanales, ¿sí? Por ejemplo, la revista Semana, se llama Semana porque es una semanal, ¿sí? O mensuales, pueden, digamos, tratar los mismos temas que el diario y dedicarse a uno en particular. Entonces, por ejemplo, hay revistas que solo se dedican a temas científicos, hay revistas que solamente se dedican a chismes, hay revistas que solamente se dedican a información general, ¿sí? En fin, todos los días interactuamos nosotros con textos informativos, todo el tiempo. Por ejemplo, a leer el diario o un libro, o a leer una nota de televisión, o a leer un letrero en la calle, o a leer algo desde la computadora. Si ustedes, tengo una duda sobre una palabra,
Entonces, van a ir a buscar un texto informativo que les informe lo que significa la palabra, entre otros. Así, digamos, tenemos que encontrar muchos y varios, podemos encontrar muchos y varios textos informativos. Entonces, eso, digamos, para tener un poco más de claridades sobre lo que representan los textos informativos. Ahora, aquí... Profe, Dime. o sea, los... ¿Cómo es que se dice? ¿Se te fue la paloma? Sí. Bueno, mientras, a ver si este video los hace recordar. Entonces, vamos con este. Los textos de divulgación tienen el fin de transmitir el conocimiento propio de la ciencia, pero a veces su lenguaje puede ser demasiado técnico. Los diccionarios y enciclopedias procuran acercarnos los conceptos de manera que podamos comprenderlos sin ser especialistas. ¿Qué materiales trajeron para investigar acerca de los animales? Yo traje una enciclopedia y un diccionario grande, de esos que tienen mucha información. Yo traje un libro sobre animales. Muy bien. Es una buena forma de empezar buscar textos de divulgación científica. En las enciclopedias la información suele estar acompañada por ilustraciones o fotos que nos ayudan a comprender mejor lo que leemos. Si buscamos información sobre animales, una palabra del lenguaje específico sobre el tema es la zoología, la ciencia que estudia a los animales. Busquemos específicamente qué dice de los gorilas. Pongamos en contexto toda la información que tenemos sobre el tema. Mamífero primate, antropoide, que pertenece a la familia de los póngidos. ¿Cuántas palabras difíciles? Sí, se dice que comparten el mismo campo léxico, es decir, que gorila es la palabra clave para intentar descubrir el significado de las palabras que leerán ahora y que desconocen. Es importante que antes de leer sobre un tema en enciclopedias, piensen todo lo que ya saben sobre él, aunque sea poquito, los ayudará a comprender mejor. Mamíferos son los animales que nacen de sus mamás, como nosotros. También sé que tienen el cuerpo cubierto de pelos y que cuando son recién nacidos, la mamá los amamanta durante un tiempo. Bien, ¿vieron cuánta información en una sola palabra? Ya sabemos mucho sobre el gorila. Es el simio más grande de todos, ya que puede llegar a medir 2 metros y pesar hasta 200 kilos. Tiene la capacidad de trepar a los árboles y se alimenta de vegetales y frutos. Cuando se encuentra en el suelo es un animal cuadrúpedo, aunque se para en sus patas traseras para intimidar y golpear su pecho gritando. Vive en grupos de hasta 30 primates y son dirigidos por un macho anciano. Habita en la selva del centro y O de África. Claro, O quiere decir oeste. Ahora que terminaste de leer entiendo que cuando dice primate es como decir gorila. En la definición 2 dice guardaespaldas. Se dirá así porque algunos guardaespaldas son tan grandotes que se parecen a los gorilas. Muy bien. ¿Cuántas palabras nuevas descubrieron? ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. Ayer Martín me ofreció de regalo su iguana. Mamá dijo que antes de aceptar esa responsabilidad debería averiguar porque insiste en que debe ser difícil cuidarla. ¿Y pudiste investigar algo sobre el tema? Busqué en el diccionario y en una enciclopedia de animales que encontré en la biblioteca, pero no entiendo mucho. ¿Cómo hago para entender? ¿Dónde puedo buscar más información? Quiero que mamá vea que me estoy ocupando del asunto. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque no conoces las palabras que usan los textos de divulgación científica. Yo ya sé que la iguana es un reptil. Sé bastante como para comenzar. Y como dice siempre la maestra, busco por orden alfabético y utilizo todo lo que ya sé para entender las palabras que usan los científicos. Recuerda que en cada párrafo puedes detenerte para ver si comprendiste la idea, ya que cada uno te dará información sobre un aspecto diferente de la iguana. Luego,
Los conectores te ayudarán a seguir leyendo y conectando las ideas de los otros párrafos. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, Bien, entonces, ¿qué es lo que hace este video? Explicarnos qué. Profe, información. Información, sí, pero especialmente como qué era lo que esperaba que hiciera, o sea, que aprendieran. Es un texto científico técnico. Bueno, que es un texto científico técnico. ¿Qué más pudimos aprender? ¿Mm? Que Bueno, sobre los gorilas, pero como estamos trabajando sobre los textos, lo que hace la profesora ahí es enseñarle a los niños cómo buscar en los textos, ¿sí? ¿Qué hay así que tener, por orden, sí, qué hay que tener en cuenta para buscar en ese tipo de textos de divulgación o de informativos? el orden alfabético. Por ejemplo, tener en cuenta el orden alfabético. ¿Qué otra cosa? Hay que tener claro lo que necesitamos buscar, ¿sí o no? Claro, ¿Sí? ¿Por qué? porque ¿Por qué sería importante tener claro lo que necesitamos buscar? porque si no, como su merced dijo, estamos buscando lo de una iguana y resultamos buscando lo de un reptil. No, sobre un cocodrilo. Por ejemplo, exacto, nos podemos confundir. Es decir, que incluso para buscar dentro de un texto información, ¿sí? Dentro de un texto informativo, información, pues tenemos que tener claro qué es lo que necesitamos saber. En ese sentido, pues volvemos otra vez a lo que hace un texto en general, que es que las ideas tengan coherencia y cohesión, y esa coherencia y cohesión no solamente existe a la hora de escribir, sino que también existe a la hora de buscar información, ¿sí? Eso es importante. Bueno, vamos a ver, este último, y ya con esto, digamos, podríamos decir que la sesión de hoy es finalizada. Hacemos unas últimas anotaciones para terminar y ahorita. Texto informativo. El texto informativo permite al lector conocer información sobre un acontecimiento actual o pasado. Debe contener situaciones e información precisa y veraz. ¿Cómo? A través de periódicos, enciclopedias, revistas, entre otros. ¿Cuál es la estructura del texto informativo? Introducción, desarrollo y conclusión, en donde en la introducción se muestra el tema del cual se va a hablar y todo lo que va a contener este texto, además de integrar una pregunta específica para llamar la atención del lector. En el desarrollo se toman las ideas secundarias y se desarrollan a través de, y la conclusión es un resumen general de todo lo que se vio anteriormente y se explica el por qué fue tan importante hacer ese texto. El lenguaje que utiliza este texto es un lenguaje objetivo, coherente y directo. ¿Cuál es la función que cumple este texto informativo? Presentación de un buen contenido informativo con ideas ordenadas, claras y lo más explicativo posible, que permitan al lector una mejor comprensión. Los recursos a usar son referencias, fuentes bibliográficas, signos de puntuación y conectores. Ahora ya estás listo para realizar un texto informativo. ¿Qué información nos suministró este video? ¿Qué aprendimos ahora con este otro videito? Que tener en cuenta los puntos los puntos. Profe, Adriana Barragas está como muy callada. Ay, Dios mío, déjala.
Déjala. No, yo estoy haciendo una pregunta para los que están prestando atención. ¿Qué información nueva adquirimos con este video? ¿De los signos de puntuación? Bueno, los signos de puntuación, pero ¿qué más hay que tener en cuenta a la hora de leer un texto informativo? Eh, Que este tiene- Seguí intentándolo. que tiene introducción, que tiene, ¿qué más? No me acuerdo qué fue lo que dijo. Ay, Dios Los mío. signos de puntuación, los introducción, ¿qué más fue? El desarrollo. Los códigos, esa bolita con esos colores. No sé cómo se llama. No, ¿Gráfica? No. eso no es, espere. Los noto un poco así como distraídos, queridos míos. Póngalo otra vez, profe. ¿En serio? ¿Lo ponemos otra vez a ver si no los corcho? Están Sí, como profe. distraídos últimamente. Sí, profe. Sí, señora. A ver. Vamos a verlo. Pero a ver si no los corcho otra vez. Estamos distraídos. No. Ok. Texto informativo. El texto informativo permite al lector conocer información sobre un acontecimiento actual o pasado. Debe contener situaciones e información precisa y veraz. ¿Cómo? A través de periódicos, enciclopedias, revistas, entre otros. ¿Cuál es la estructura del texto informativo? Introducción, desarrollo y conclusión. En donde en la introducción se muestra el tema del cual se va a hablar y todo lo que va a contener este texto, además de integrar una pregunta específica para llamar la atención del lector. En el desarrollo se toman las ideas secundarias y se desarrollan a través de. Y la conclusión es un resumen general de todo lo que se vio anteriormente y se explica el por qué fue tan importante hacer ese texto. El lenguaje que utiliza este texto es un lenguaje objetivo, coherente y directo. ¿Cuál es la función que cumple el texto informativo? Presentación de un buen contenido informativo con ideas ordenadas, claras y lo más significativo posible, que permitan al lector una mejor comprensión. Los recursos a usar son referencias, fuentes bibliográficas, signos de puntuación y conectores. Ahora ya está listo para realizar un texto informativo. No me suscribo. Bien, ¿cómo nos fue ahora? Hay que tener en cuenta el desarrollo, la introducción y la conclusión. Muy ¿Y el bien. lenguaje? El lenguaje. Muy bien. ¿Qué otra cosita hay que tener en cuenta para La reflexión. la reflexión? Ok. Bueno, La también otra, saber cómo se desarrolla un texto informativo. ¿Qué más? ¿Qué más qué más necesitamos nosotros para enfrentarnos a un texto informativo? Informar Pregúntele también a alguien más. informar a los demás también. Ok, tiene como objetivo informar a los demás. Muy bien. Listo, queridos. Entonces, ya con esto, digamos, presente, vamos a recordar cuál es la actividad para esta semana. Varios pues ya me la enviaron, sin embargo, pues para recordar, esta semana, 12 de junio, fecha de entrega, tenemos el desafío 12 que está en la página 9, de la 9 a la 10. Entonces, venimos acá, la página 9, 5, página 9, acá, página 9, mírenla, y página 10. No se les olvide que antes de empezar el desafío deben desarrollar el cuadro que aparece arriba, donde les dice, desafío 12, reflexiona frente a... Esto también va en el cuaderno. ¿Qué tipo de textos se encuentran en el desafío? ¿Sí? A eso era que íbamos esta clase. Para saber qué responder esa pregunta, pues debía haber pasado por esta clase. ¿Cómo te imaginas? Dime. En el desafío 12 solo tenía que entregar los retos y el poema. Sí, el desafío 12 tiene, sí, en efecto, tiene 1, 2, 3, 6 retos. Sí, señora. Y aparte de eso, pues las preguntas del cuadrito, ¿no?
Entonces, ¿qué tipo de texto se encuentra en el desafío? ¿Cómo te imaginas la vida con una familia mapuche, el mapuche en el campo? ¿Conoces las huellas y los sucesos de los castaños y los nogales? ¿Qué significa que sea primavera en el invierno? Realiza un escrito sobre tus abuelos indicando sus costumbres. ¿Sí? Sí, señora. Eso es adicional a lo que se hace en el desafío, ¿no? Perdón. Entonces, ahí sí, después de que ustedes ven su cuadrito. ¿Cuál desafío? Dios mío, El estoy desafío 2. diciendo que es el desafío 12 para esta semana. Que antes de empezar el desafío, pues está la ficha de reflexión del desafío y ahí sí entran a desarrollar lo que es el desafío en general, que es la página 9 y 10. No se les olvide que todo va al cuaderno y que pues me envían tan pronto lo terminen. Fecha de entrega 12 de... Profe, ¿cierto que toca por tu correo? Me pueden enviar a los diferentes WhatsApp o correo electrónico. ¿Listo? Profe, toca entregar. ¿Listo? Entonces, tengamos presente el cuadro de reflexión que está aquí arriba, que para practicar, mírenlo, el cuadro de reflexión, que es donde están las preguntas que yo les leí, ¿sí? Esto va en el cuaderno, y luego, pues ahí sí proceden a desarrollar su desafío. Página 9 y 10. 10. ¿Listo? Acuérdense que cuando yo pongo la página del módulo, no del texto, porque pues en el texto es la página 42, pero aquí es la página 9 y 10, esta paginita de aquí abajo. Entonces, esto sería para esta semana. Entonces, los que no lo hayan hecho, por favor, pónganse en hacerlo. Lo que vimos hoy precisamente nos permite responder parte de digamos, de las preguntas de reflexión del desafío. Y me alegra verlos. Un abrazo. Nos vemos la próxima clase, que es dentro de ¿qué? 15 días, porque la otra semana es la semana de Milton Ochoa. ¿Listo? Sí, señora. Esta semana, profes, la otra semana, Milton Ochoa. La otra semana, profes, la otra semana, Milton Ochoa. ¿Listo? ¿Ya veamos? Listo. Acuérdense que es una semana intermedia. ¿Listo? Entonces, un abrazo. Me alegra verlos otra vez. Saludarlos, escucharlos, aunque hay unos que andan muy ausentes y callados. Entonces, nos vemos la siguiente. Nos vemos la siguiente. ¡Chao, Chao. profe! Chao. Chao, chao. ¡Chao, profe! Chao, profe. Chao, profe. Chao, corazón. Gracias por estar. Hasta luego, profe. Chao.